Entonces hoy día vamos a ver los sentidos ¿ya? Entonces, este también es una sensitiva. Entonces, el sentido del gusto dice que constituye sobre todo una función de las yemas gustativas de la boca. Sobre todo, como ustedes saben, yemas, botones, los receptores gustativos se encuentran sobre todo a nivel de la cara superior de la lengua. ¿Ya? Ustedes recordarán, en histología la dividimos en dos tercios anteriores y un tercio posterior. Entonces, en esta clase vamos a describir estos botones o yemas gustativas. Y también constituyen como terminaciones para el dolor y sensibilidad. Entonces, nosotros, igual, por estos botones gustativos, igualmente podemos percibir todos, igualmente la sensibilidad táctil, saber si un alimento, sobre todo con las papilas laterales, ¿no? Entonces ahí podemos describir la consistencia de ese alimento. También permite saber la comida en función de deseos y sus necesidades metabólicas de los tejidos corporales para cada sustancia, es decir, otra de sus funciones. Entonces, la sustancia química en los alimentos va a facilitar estos receptores gustativos. ¿Cuáles son estas sustancias químicas? Como vemos, tenemos el dulce, tenemos el ácido, el recto está como ácido. También tenemos el salado, el amargo y el umami. Este umami se ha incorporado no hace mucho. Dice que es el sabor más sabroso. Umami. Está en la fuerza. Entonces, como veremos, las papilas gustativas para el dulce se encuentran aquí, en la punta de la lengua, para los ácidos en las partes laterales, salado en los bordes de la lengua, el amargo en el tercio posterior y el umami estos tercios anteriores. todos los tercios anteriores de la lengua. Entonces, como vimos, hay sensaciones gustativas primarias. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos los ácidos. Tenemos el limón. ¿Cómo se percibe esta sensación gustativa? Se dice que está dado por los hidrogeniones. Estos alimentos se caracterizan por tener una alta concentración de hidrogeniones. Y estos hidrogeniones serían lo que dan esta sensación de ácido. Por ejemplo, ahí está el ejemplo de la leche. La leche en buen estado tiene un sabor agradable, dulce, pero cuando se fermenta por las bacterias se produce ácido láctico y el sabor se cambia. ¿Por qué? Porque hay mayor concentración de hidrogeniones en la leche. Entonces, nosotros lo vamos a percibir por los hidrogeniones que presentan estos alimentos. Luego tenemos el amargo. Entonces aquí son sustancias orgánicas de cadena larga y además presentan nitrógeno. Otra característica entonces, ¿cuál fue? Y también aquí tenemos, por ejemplo, los alcaloides. Aquí el que fue estudiado fue la quinina. ¿Ya? Y de a partir de la quinina se estudiaron los demás cosas, cafeína, estricnina, nicotina, todos estos tienen sabores amargos. ¿Ya? Sobre todo porque son sustancias orgánicas de cadena larga. ¿Ya? Entonces, todas estas nos van a dar, sobre todo, por ejemplo, aquí nombra las plantas venenosas. Todas las plantas venenosas tienen este sabor amargo. ¿Ya? Ahora, también tenemos lo
cuerpos cetónicos, ésteres y algunos aminoácidos. Y como vemos, son elementos químicos orgánicos. Si esto, bueno, todos estos elementos químicos orgánicos nos va a dar el sabor dulce. Si son orgánicos, ¿qué característica tienen en su composición? Carbono. Entonces, es por eso que tienen este sabor dulce. Lo salado, como ser la sal común de mesa, entonces esto está dado por las sales ionizadas, como ser el cloruro de sodio. Entonces el cloruro de sodio es el que va a actuar sobre nuestros receptores y da el sabor salado. Pero por último tenemos al umami, que está dado esto por el 1-glutamato. ¿Qué alimentos tienen este 1-glutamato? Y estos alimentos son alterados químicamente con este 1-glutamato para darle mejor sabor y se venden más rápido. ¿Ah? Tiene todo el glutamato. ¿Qué más? Los quesos sí, algunos quesos sí. Toda la técnica chatarra tiene esto. ¿Ya? Entonces, los investigadores llegaron a este glutamato le da un sabor agradable. Entonces, las grandes industrias alimenticias han implementado este glutamato a todos los alimentos que ven. Entonces, porque le da un mejor sabor. ¿Ya? Y ahí es lo que le hace el humano. Ahora, el umbral molar gustativo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Con qué concentración molar vamos a llegar a excitar a los botones o yemas gustativas? Por ejemplo, el ácido. Mire, 0.0009 molar. Y aquí el que se ha utilizado para llegar a esta concentración molar es el ácido clorhídrico. Entonces, con esto han determinado que el umbral para los receptores para el ácido es de 0.009 molar. Por ejemplo, para el salado es 0.01 molar y lo han hecho mediante el cloruro de sodio. Para el dulce lo mismo, 0.01 molar. Ya han utilizado la sacarosa para llegar a este umbral gustativo. Ahora, les pregunto, ¿qué relación ustedes notan con este 0.0009 con el 001 del cloruro de sodio y la sacarosa? ¿Qué podrían decir? ¿Quién necesita menor concentración para excitar? No, pues el ácido, claro. Sabor dulce lo mismo, pero comparado con el ácido, ¿quién necesita menos concentración? ¿El ácido o el dulce? El ácido. El salado. El ácido. Entonces, el ácido necesita menor concentración, ¿ya? Entonces, para excitarse la proteína. Y por último, el amargo, mediante la quinina, como vemos, necesita mucha menos concentración. Es de 0.0008 moles. Menos concentración para excitar a estos receptores gustativos. Entonces, se ha hecho esta tabla a partir poner de 6 ceros y el 8. ¿Cómo? Sí, o sea, con menos concentración se llega al umbral. Eso quiere decir.
Entonces, a partir de todos estos, se ha ido sacando el índice gustativo de las diferentes sustancias, de la quinina, de la sacarosa, del cloruro de sodio. Se han puesto 1 a todos y han ido comparando con los demás. A ver, por ejemplo, de la sacarosa, que es de 1 su índice gustativo. Por ejemplo, de la sacarina es de 675. ¿Quién tiene mayor índice gustativo? ¿La sacarosa o la sacarina? La sacarosa, 1. No, aquí no estamos viendo el umbral, sino el índice gustativo. El índice, o sea, a partir de todo lo que se ha estudiado anteriormente, el umbral, el cloruro de sodio, el ácido clorhídrico, la sacarosa, tienen todos un índice de 1, porque son las sustancias que se han estudiado. Y a partir de esas se ha sacado el índice gustativo para todos los demás. Por eso le digo, la sacarosa tiene un índice de 1. En cambio, la fructosa tiene de 1.7, o sea, tiene un índice gustativo mayor. ¿Ya? A eso se va a esta tabla. A ver otro. Por ejemplo, la sacarosa tiene un índice de 1 y la lactosa tiene un índice de 0.3. O sea, tiene un índice menor que la sacarosa. Solo esto les he puesto así para que más o menos usted se dé cuenta de qué estamos hablando. Ahora, ¿qué es la ceguera gustativa? Dice que es la incapacidad de reconocer el gusto de ciertas sustancias, sobre todo de ciertos tipos de compuestos del tipo tiourea. Entonces, cuando hablamos de este compuesto de la tiourea, estamos hablando de las sustancias amargas. Entonces, se ha creado la feniltiocarbamina, que no se encuentra en ningún tipo de alimento, sino para investigación. ¿Ya? Entonces, gracias a esta feniltiocarbamina, los investigadores han podido determinar qué personas presentan ceguera gustativa. Dice que entre el 15 y 30% de las personas tienen la incapacidad de detectar sustancias amargas. Entonces se le aplica este feniltiocarbamina y ellos no pueden reconocer estas sustancias amargas. ¿Ya? Entonces, ya sabemos cuando se habla de ceguera gustativa. Ahora tenemos la yema gustativa o botón gustativo, también creo que en histología está como botón o proceso gustativo. ¿Qué característica tiene? Por ejemplo, esto es en la lengua, como vemos, aquí está el epitelio de la lengua, de la cavidad oral. Entonces, aquí se encuentra esta yema gustativa que se caracteriza por tener microvellosidades y presenta las células gustativas que vemos de amarillo por su núcleo. Dice que el número de células gustativas es de 100. Ahora, en esta última edición, la cuarta edición, han determinado que el número de células gustativas es el número de 100. Antes se decía que era el número de 50. Y el tiempo de vida de estas células gustativas es más o menos de 3 semanas. Entonces, cuando se hace apoptosis, estas células basales van reemplazando a estas células gustativas. ¿Ya? Luego vemos que se están conectando a una fibra nerviosa aferente. ¿Ya? Esta fibra nerviosa aferente, entonces, se está conectando con estas células gustativas y es la que va a llevar la información hacia el nervio gustativo. ¿Ya? Entonces,
¿Dónde se localizan estas yemas gustativas? Como vemos, hemos dividido en 2 tercios anteriores, donde tenemos, por ejemplo, en la parte anterior y en la punta de la lengua, a las papilas filiformes y a las papilas fungiformes, ¿ya? Entonces se encuentran en estos 2 tercios anteriores. Y, por ejemplo, sus receptores de estas papilas son diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos de las fungiformes, donde son muy diferentes a las papilas filiformes. Igualmente tenemos a las papilas circunvaladas, las cuales están formando la B lingual. También se conocen como papilas caliciformes. Y también las papilas foliadas. Estas papilas foliadas, sobre todo, tienen la función táctil de la lengua. ¿Ya? Entonces, ya sabemos dónde se van a localizar las papilas. ¿Dónde? ¿Foliadas dónde estaban? Las foliadas, aquí en las partes laterales y en la parte posterior de la lengua. Sobre todo dice que sirve, por ejemplo, cuando usted está chupando un helado, para desgastar los alimentos. Es su principal característica. Aquí, por ejemplo, en esta imagen dice especificidad de las yemas gustativas para un estímulo gustativo primario. Por ejemplo, responde a uno de los 5 estímulos gustativos primarios, o sea, solo para responder a uno, ya sea dulce, salado, amargo, ácido, ya solo responde a uno, pero este estímulo, como vemos aquí, es pequeño. ¿Ya? Con este estímulo pequeño, y que sea solo a uno, se va a poder excitar a estas yemas gustativas. Pero igualmente puede responder a varios estímulos gustativos, primarios y secundarios. O sea que uno va a ser el primario y los demás van a ser secundarios, como vemos. Por eso hay varias flechas aquí. Pero, ¿cuál sería la diferencia? Que cuando responde solo a uno, necesita menor concentración para excitar a estas yemas gustativas. En cambio, aquí cuando son varios, necesitan mayor concentración. Y uno va a ser primario y los demás van a ser el secundario. Ahora, el potencial de receptor, o sea, cómo se va a producir la despolarización de estos receptores dependiendo del sabor. Por ejemplo, el salado llega a los receptores de esta yema gustativa, entonces, ¿qué va a pasar? En estos receptores va a producir la apertura de los canales de sodio. Entonces, el sodio va a ingresar dentro de la yema gustativa. Jesús, ¿qué pasa cuando el sodio ingresa dentro de la célula? ¿Sí? Entonces se va a producir la despolarización. Hay mayores cargas positivas intracelulares. Va a producir la apertura de los canales de calcio, como vemos aquí. Y entonces, esta yema gustativa va a liberar al neurotransmisor y entonces va a producir un impulso nervioso, la cual va a ser transmitida a esa neurona sensorial aferente. Entonces, esto para lo salado. Por si acaso, en Galito no dice qué neurotransmisor, porque todavía esto sigue tanto en el gusto y el olfato, todo esto sigue en estudio, no se ha podido llegar a determinar. El ácido, miren, para el ácido es muy diferente. Como sabemos, el ácido depende de los hidrógenos. ¿Ya? Llega con
concentración de hidrógenos. Entonces estos hidrógenos igualmente van a actuar sobre los receptores de los botones o demás. Entonces ingresa el hidrógeno y va a producir la despolarización de este receptor. Al producir la despolarización, abre los canales del calcio. Igualmente se va a liberar el neurotransmisor para estimular a la neurona aferente. Ahora, para el dulce y el umami, esto lo va a hacer mediante los azúcares, como dijimos, ¿no? Azúcares, alcoholes, gliceroles, etc. Entonces, estos igualmente van a actuar sobre los receptores de superficie, pero es diferente. Aquí van a actuar sobre un segundo mensajero. Entonces, mediante la proteína G, estos hacen que se cierren los canales de potasio. Entonces, igualmente se va a producir una despolarización y va a producir que se produzca el neurotransmisor, el cual va a excitar a la neurona presináptica. Igualmente para lo amargo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la quinina que va a actuar sobre los receptores de superficie y que van a producir, van a estimular a un segundo mensajero, ¿ya? Entonces este segundo mensajero va a ser el encargado de abrir los canales de calcio para que se libere el neurotransmisor. Entonces, resumiendo, vean, ¿qué diferencia hay de los salados, de estos dos, salado y ácido, con lo dulce y amargo? ¿Cuál sería la diferencia para producir la despolarización? ¿De qué depende el salado y ácido? ¿Ya? ¿Qué utilizan? ¿Qué son? ¿Qué es el hidrógeno? Sólido. Entonces, mediante los canales ionotrópicos. Y en cambio, lo dulce, umami y amargo, ¿qué utilizaría? Jacqueline. Pero para que se produzca la despolarización, ¿qué utilizaría? ¿Qué es la proteína G? Es un segundo mensajero. Es lo que vimos al principio cuando comenzamos a ver neuro. Los canales ionotrópicos como los canales mecanotrópicos. Entonces ya sabemos que cómo cada sabor actúa sobre los receptores de las yemas o botones gustativos. Ahora, transmisión de las señales sensitivas en el sistema nervioso central, lo que más nos interesa. ¿Ya? Como vemos, aquí tenemos la lengua que hemos dividido en 2/3 anteriores y 1/3 posterior, porque la innervación es diferente. Entonces, los 2/3 anteriores, donde se encuentran papilas piriformes y fungiformes, ¿ya? ¿Qué nervio inerva? Los 2/3 anteriores de la lengua. Facial. Está bien, facial. Pero, ¿qué rama del facial? Eso que lo habéis pasado en anatomía, ¿verdad? Porque yo cuando roto el conducto auditivo externo, me produce salivación. ¿Cómo se llama ese nervio? No es tímpano, aquí. Exacto, el nervio de la cuerda del tímpano.
y este nervio de la cuerda del tímpano, ¿qué me da? ¿Qué rama? Que va a inervar los 2/3 anteriores de la lengua. Está conectado. Aquí. ¿Qué nervio es, Carlos? Anato, ¿no? ¿Escuela? Aquí. Crucero. No, mandibular. Albert. Sebastián, ahí dice. Nada más. No, los operistas Doc, diga. el trigémino No. también no está en los 2/3. No. Sí. No, ¿cómo? 2/3 anteriores de lengua. ¿Qué rama es? O sea, sí está en Que sí se conecta con la cuerda y sí forma parte del facial. Rocío, ese nervio lingual, que es la más del nervio del cuerno del tímpano. Y es una de las razones que usted se corta con el colectivo externo, vamos a decir, sale así. ¿Ya? Entonces, este séptimo par craneal, que es el facial, entonces va a llegar hasta el tálamo. Igualmente, el tercio posterior de la lengua va a estar inervado por el nervio glosofárico. ¿Qué par craneal es? No me acuerdo. Noveno. Exacto, noveno. Y la parte posterior de la boca, lo que son los pilares, amigdalinos, etc., está inervado por el nervio vago. Claro, es una estimulación vagal. Sobre todo los incisivos. Entonces, es por eso que hay el reflejo nauseoso por el vago. Igual puedes provocar hipotensión cuando estimulas la parte posterior de la boca. Entonces, estos tres nervios, como vemos aquí, siguen su trayecto, o sea, como vimos, si las papilas gustativas o yemas, como quieran llamar, son excitados por los diferentes sabores, entonces estos nervios aferentes se van a conectar a los nervios correspondientes, que son sensitivos, y van a viajar, pasan la médula, llegan hasta el bulbo, y aquí se van a conectar al núcleo al núcleo solitario, entonces, que se encuentra en el tronco encefálico. Aquí se encuentra el sentido del gusto, en el tronco encefálico. ¿Ya? Entonces, de aquí, entonces, va a llegar, aquí hace la primera sinapsis en el tronco encefálico. Luego continúa y hace otra sinapsis a nivel del tálamo, en el núcleo ventral posterior medial. ¿Ya? Entonces, de ahí va a ir, aquí hace la segunda, la tercera, la primera, segunda, y de ahí lleva la información a la corteza gustativa, la cual se encuentra en la ínsula anterior del opérculo frontal. Entonces, esto se encuentra en el lóbulo parietal, exactamente en el foro inferior de la circunvalación postero-central. Entonces, aquí es donde se encuentra el sentido del gusto. ¿Ya? Entonces, ya sabemos cómo va a viajar toda esta información y igualmente va a pasar por primeramente por el tronco del encéfalo, y tienen que saber una cosa muy importante, que aquí en el tronco del encéfalo igualmente se encuentran los
núcleos salivales, más o menos aquí a un costado, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando llegan estos estímulos gustativos al tronco del encéfalo, estos núcleos salivales superior e inferior también son excitados. Entonces, estos van a actuar sobre las glándulas salivales, submaxilar, sublingual y parótidas. Es por eso que cuando nosotros estamos comiendo, se produce la salivación, ¿ya? Por excitación de estos núcleos. ¿Está claro esto? ¿Hay alguna duda? Está fácil. Sentido del olfato. Este sentido del olfato sigue todavía en estudio, ¿ya? Es uno de los sentidos más difíciles, dice el libro, de estudiar. ¿Por qué? Porque dice que el olfato es un sentido subjetivo. ¿Por qué? Porque los olores que uno percibe pueden ser muy diferentes de una persona a otra, ¿ya? Por ejemplo, hay olores desagradables que para otra persona no lo son. Es por eso, aparte, es difícil que una persona tenga el mismo gusto en perfume, por ejemplo. Porque hay personas que no les gustan ciertos olores, ¿ya? Entonces, es por eso que continúa el estudio, ¿ya? Entonces, el nervio olfatorio está formado por la membrana olfatoria. Capellini, anatómicamente, ¿dónde puedo ubicar esta membrana olfatoria? Anatomía. ¿Perdón? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo dirías? Por si acaso, la membrana olfatoria sería esto, ¿no? Aquí está el bulbo y esta sería la membrana. ¿Lo que es esto? ¿Cómo describirías anatómicamente? En la parte superior de la cavidad nasal. ¿Qué más? Existen los cornetes, superior, medio, inferior. ¿Qué cornetes se encontrarían? Cornete medio. Cornete superior, medio, inferior. Este membrana olfatoria, ¿qué cornete se encontraría? Superior. Está. ¿Cómo dijo su compañero? Está en cornete superior y está atravesando la lámina cribosa de quién? Del moides. ¿Ya? Entonces, aquí yo estoy haciendo un zoom de esto. Así es como está formada la membrana olfatoria. Tiene sus cilios olfatorios, los cuales son los que van a percibir los diferentes olores. ¿Ya? Tenemos a las células olfatorias, ¿ya? Que están en gran número, ¿ya? Y estas están conectadas aquí con las células mitrales, ¿ya? Las cuales sus axones van a formar el nervio olfatorio. ¿Qué parte del nervio es, Melanie? Uno. ¿Ya? Miren, y esta sinapsis de las células mitrales con las células olfatorias se conoce como lomérulo. Aquí, esto es el lomérulo. Es este, de aquí arriba. Su axón va a formar el tracto olfatorio, que es el nervio olfatorio. Entonces, la unión de todos los axones. ¿Ya? Y otra característica aquí son las células de Bowman. No se nota bien. ¿Ya? Células de Bowman, que serían estas, cuya función es producir moco. ¿Ya? Entonces, gracias a estas células de Bowman se encuentra, después vamos a explicar por qué son importantes este moco que está cubriendo
parte de estos cilios olfatorios. Entonces, ya hemos hecho un repaso anatómico y histológico del sentido del olfato. Entonces, ¿cómo se produce la estimulación de las células olfatorias? Es lo que se sabe hasta ahora. Entonces, llega el olor aquí a los cilios olfatorios, se estimulan y producen la activación del complejo de la proteína G. ¿Qué es la proteína G? Es un segundo mensajero. Entonces, sí, los olores. Estos olores, ¿qué van a hacer? Actúan sobre, o sea, que tienen aquí receptores de superficie. Aquí dice activación de las proteínas receptoras. Se está refiriendo a los receptores de superficie que presentan estos cilios. Entonces van a activar y estimular a la proteína G, que es el segundo mensajero. ¿Qué va a hacer esta proteína G? Esta va a ir a actuar sobre la adenilciclasa. Aquí tenemos al segundo mensajero, ¿no? Entonces, que tiene su posición alfa, beta y gamma. Entonces, se desprende la porción alfa y esta va a ir a actuar sobre la adenilciclasa. ¿Qué pasa después que se activa la adenilciclasa? Esta adenilciclasa va a ir a actuar sobre el ATP. Y este ATP, que es el adenosín trifosfato, lo va a transformar en adenosín monofosfato cíclico. Y mediante este AMP cíclico va a abrir los canales iónicos de sodio. ¿Y qué pasa cuando se abren los canales iónicos de sodio? Se va a producir la despolarización. Entonces, este es el mecanismo por el cual se va a producir la despolarización de las células olfatorias. ¿Ya? Todo aquí, como está descrito, igual está en los gráficos. ¿Ya? Entonces, existe el ingreso de sodio y se va a producir la despolarización, se produce el estímulo y este estímulo va a llegar por los axones de las células vitrales, las cuales forman el nervio olfatorio. Y no me describen también olores. A ver, por ejemplo, en esta tabla, mecanismo de excitación de las células olfatorias, mecanismo físico que está aquí. Por ejemplo, para que se produzca la excitación de estos nervios, como hemos visto por segundos mensajeros, que actúa sobre la adenilciclasa y esta va a actuar sobre la AMP para transformarlo el ATP en AMP cíclico. ¿Qué características tienen que tener estas sustancias, estos olores? Primeramente, que tienen que ser volátiles, ¿ya? O sea, que puedan inhalarse por la nariz. Aparte, tienen que tener una característica hidrosoluble. ¿Por qué tendría que ser hidrosoluble? Como dice aquí, que sea capaz de atravesar el moco y llegar a los cilios. Por eso es que los cilios están protegidos por un moco. ¿Qué se les producía este moco? Las células Bond. Células de Bond. Y otra característica que tienen que tener es que tienen que ser liposolubles. Porque los componentes lipídicos de los propios cilios es débil en la barrera. Entonces, tienen que tener estas tres características para poder excitar a los cilios y hacer que el segundo mensajero actúe. Adaptación de las sensaciones olfatorias. Entonces, dice que se adapta el 50% más o más durante el primer segundo. Al cabo del minuto se adapta totalmente y se lleva a cabo en el sistema nervioso central. Esto es lo que dice Gary. Entonces, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo,
¿Cómo podemos interpretar esto? Usted entra a una habitación, siente un mal olor, insoportable. Pero dice que va a haber un proceso de adaptación en el primer segundo. ¿Ya? Y pasado un minuto, usted se va a adaptar totalmente. O sea que ya no va a haber este mal olor. O sea, podemos decir que se acostumbra a este olor. En cambio, si hay una segunda persona que entra a una habitación, dice que va a percibir este mal olor, que usted no lo está percibiendo. ¿Por qué? Porque se ha producido esta adaptación. Es por eso, por ejemplo, dice, vos sientes el olor del perfume que te pones en la mañana, sientes. No, pero hay un momento que lo dejas de percibir. ¿O no? Lo dejas de percibir. Pero la otra persona que no está acostumbrada a ese olor, siempre el perfume, y vos no estás sintiendo. Ese es el proceso de adaptación, que todavía se tiene estudio. Es por eso que este problema es el más difícil de estudiar, es el de la adaptación. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí dice, se debe a las fibras nerviosas centrífugas que vuelven al tracto olfatorio, que proceden de las regiones olfatorias del encéfalo y acaba en las células inhibitorias que se llaman granos. Entonces, por ejemplo, miren aquí hay un mal olor, pero como dijimos anteriormente, se produce la adaptación a ese mal olor. Entonces, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo lo puedo explicar? Entonces, se ha producido la excitación de estos receptores por un mal olor. Actúa el segundo mensajero, actúa sobre la denisciclasa, el ATP se transforma en un ambiente cíclico y abre los canales sodio, se despolariza y al impulso viaja hacia sinapsis con las células mitrales, cuales sus axones transmiten esto. Entonces, este mal olor. Pero aquí me indican que la persona se va a acostumbrar a esto, a las neuronas centrífugas. ¿Ya? ¿Dónde se encuentran estas neuronas centrífugas? Proceden del encéfalo. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Van a producir, mediante estas neuronas centrífugas, se conectan con las células de grano. Y estas células de grano, ¿ya? Que son estas, van a actuar aquí, en la sinapsis de las células mitrales, y van a producir inhibición. Entonces, gracias a estas neuronas centrífugas, se produce la inhibición de los olores. Entonces va a llegar un momento que nosotros vamos a dejar de percibir estos malos olores. Todo gracias a estas células centrífugas, que entonces van a producir una inhibición a nivel de glomérulo, que es la sinapsis de las células gustativas, de las células olfatorias con las células mitrales. Entonces, esto es cómo explica cómo se produce la adaptación a los olores, sobre todo a los malos olores. ¿Han ido ahora al anfiteatro? Sí. ¿Han sentido el olor a pulmón? Sí. ¿Alguien se quiere desmayar? No. ¿O no? Te haces a la limpia, pero vas viendo varias veces y después ni sientes, te acostumbras. Entonces, este es un proceso de adaptación olfatoria y que también está dado por estas neuronas centrífugas que bajan del encéfalo. ¿Perdón? Porque cuando vos te produces náuseas, sobre todo se debe por excitación del nervio vago. Por eso agarre la garganta aquí, agarra la parte superior, el vago.
existen sensaciones olfatorias primarias. Dice que en el último año se han determinado aproximadamente 100 sensaciones olfatorias primarias. Y ahorita siguen en estudio. Hasta ahorita se han sugerido más de 1000. ¿Ya? Entonces tenemos qué olores, sensaciones olfatorias primarias. Alcanforado, anís, leño, floral, mentolado, etéreo, acre, pútrido. ¿Ya? Todas son sensaciones olfatorias primarias. ¿Ya? Pero sigue en investigación y dice que hay más o menos unas 1000. Entonces, igualmente, aquí se va a producir una ceguera olfatoria y sobre todo se debe a una ausencia de una proteína receptora correspondiente. Pero todavía todo esto sigue sin estudio. Entonces, también habla de la naturaleza afectiva del olfato, entre lo agradable y desagradable, y dice que están muy relacionados con las emociones. Y sobre todo esto se ha estudiado en animales inferiores, que tienen relación, o sea, el olor tiene relación con los impulsos sexuales. ¿Ya? Entonces, las personas aquí es como los olores tienen una sensación subjetiva, hay personas que perciben agradable, pero para la otra persona va a ser desagradable. ¿Ya? En cambio, en algunos animales donde más se ha estudiado esto, porque el sentido del olfato, por ejemplo, los perros están 1000 veces más desarrollados. Dicen que ellos pueden sentir los olores a 6 kilómetros. ¿Ya? Entonces, sobre todo se han estudiado estos olores en ellos. Es por eso que un perro puede saber o puede sentir que un perro está así, a 6 kilómetros por los olores. Ahora, el umbral para el olfato. ¿Qué dice aquí? Se requiere una cantidad minúscula de cantidad para la sensación. Por ejemplo, el metilmercaptano puede olerse con la presencia de unos 25 millonésimas de gramo en cada mililitro de aire. Entonces, este metilmercaptano es una sustancia que se encuentra en el gas licuado. Si no habría esto, este metilmercaptano, no podríamos sentir el escape del gas licuado. Esto es gracias a esto que nosotros podemos percibir que se está escapando el gas licuado, como vemos en esta imagen. ¿Ya? Entonces, hay un umbral para el olfato. Ahora, las transmisiones de las señales. Miren, anoche estaba haciendo esto, he encontrado estas diapositivas que describen todo lo que está en Gaia, sin manera más resumida. ¿Cómo se produce? Solo está para que ustedes lean. Resumido. Entonces, como dice, ascienden los nervios de la membrana al bulbo, o sea, pasa toda la lámina membranosa olfatoria, llegan al bulbo, o sea, tienen que atravesar la nerviosa, obviamente. Tracto y bulbo, prolongaciones del tejido cerebral y van a ir por el primer plano craneal, que es el nervio olfatorio. Entonces, así es la manera de cómo van a viajar. ¿Qué pasa? Como dijimos, pasa hacia las olfatorias, membrana olfatoria, llega al bulbo, como dijimos aquí. Membrana olfatoria llega al bulbo y
y se va a producir esta sinapsis en el glomérulo. De ahí, ¿qué va a pasar? Pasa a los axones cortos, cogimos, en los glomérulos, donde más o menos es el punto donde hay terminación de 25.000 axones de células olfatorias por cada uno. O sea, que el bulbo olfatorio posee miles de glomérulos. Entonces se están llevando miles de sinapsis. ¿Qué pasa luego? Esto es lo más importante. El tracto olfatorio se divide en dos vías, ¿ya? Como vemos aquí. Se va a dividir en una vía media, o sea, más interna, la cual es arcaica. Sobre todo esto es en los animales inferiores, pero en la cual está muy desarrollada. Y hay una lateral, la cual se va a dividir en antiguo y moderno. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el nervio olfatorio, como vemos aquí, y se va a producir la división. ¿Qué pasa luego? Ese sistema olfatorio arcaico, entonces, ¿dónde se va a localizar? Tiene una parte medial, la cual se va a localizar delante del hipotálamo, en la porción basal intermedia del encéfalo. Y está encargada de los reflejos olfatorios básicos primitivos, como lavarse los labios, salivar, reacciones de alimentación ocasionadas por el olor a la comida. Entonces, como vemos aquí, este sistema olfatorio está muy relacionado con el sistema gustativo. O sea que los dos van de la mano. Entonces, luego tenemos el antiguo, como dijimos, el cual se define lateral, entonces, constituida por la corteza piriforme, porción cortical de los núcleos amigdalinos. Y este se va a dirigir al hipocampo, donde se encuentra esto en el sistema límbico. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para aprender a disfrutar o aborrecer. Entonces aquí, mediante esa conexión que se produce a nivel del sistema límbico, uno puede ver si es agradable o desagradable. Es por eso que varía de persona en persona. Y es la única área de la corteza cerebral que pasa las señales sensitivas directamente, sin pasar al tálamo. Como verán, lo demás que vimos hasta ahora, todas han pasado por el tálamo. En cambio esta, no. Directamente pasa. Ahora, el sistema olfatorio moderno, que también se encuentra en la parte lateral, la vía olfatoria llega al núcleo dorsomedial del tálamo y de ahí al cuadrante latero posterior de la corteza orbitofrontal. Y aquí es donde se produce el análisis consciente de los olores. Entonces, todo esto está en el gallo que yo lo he utilizado, tal cual. Pero está de manera resumida. El gallo ya amplía más, pero aquí va conciso hacia el punto, lo que ustedes tienen que saber. Entonces ahí esta pequeña tabla, vías olfatorias. Lateral, medial. La lateral lleva lo antiguo y lo moderno. Y la medial lo arcaico. ¿Ya? Entonces, eso es todo sobre el sistema olfatorio. Entonces ya hemos terminado lo que es vista, olfato, gusto. Entonces nos faltaría lo que es audición, que lo deberíamos para el lunes. ¿Ya? Y ya terminaríamos toda la parte sensitiva.
y vamos a pasar a la parte motor, a la parte efectora. Y con eso terminaría ya todo lo que es sistema nervioso. Para pasar a el otro. Bueno, mañana tenemos el examen práctico de electrocardiograma. Por favor, el primer grupo vamos a empezar 7:45. Cada grupo va a tener 15 minutos para el examen. Como hicimos en el simulacro, son 3 tipos. Puede ir un ataque al línea, una bradicardia, perdón. ¿Voluntario o yo llamo? Por ejemplo, el primer grupo, ya sabe quién entra primero, si no hay voluntarios. Por lo tanto, yo. No, yo no entra. Dos. Pero está fácil De el abajo de la examen, no hay lista. dónde perderse. ¿Qué me interesa más a mí? Electrocardiograma normal. Todo, sean ordenados. No vayan directamente al diagnóstico. Yo sé que algunos ya, de solo ver el teléfono, pueden decir, sí, esto es normal. Pero yo no quiero eso. Quiero que me diga ritmo sinusal o no es ritmo sinusal. ¿Por qué es un ritmo sinusal? Frecuencia cardíaca. ¿Cómo saco la frecuencia cardíaca? Le enseño solo 2 metros, pero ahí va. Ya. Luego, ¿qué viene de frecuencia cardíaca? Eje eléctrico. Ya. Igualmente, luego de ver antes ritmos, luego de sacar si es ritmo sinusal o no, usted ya sabe cómo. ¿Quién quiere saber si es regular y es rítmico? Y usted ya sabe cómo hacerlo. Después, frecuencia, eje eléctrico, luego eje eléctrico, ¿qué sigue? Los intervalos. PR, UT, ST, el complejo QRS, no sé, su amplitud, cuánto tiempo dura, eso es normal. Eso sí o sí voy a preguntar. No se confunda. He notado varios grupos. ¿Qué problemas han tenido? Que se le he puesto una taquicardia y ya estaban buscando la arritmia. ¿Por qué? Porque no estaban analizando desde el principio. Puede ser una taquicardia sinusal o puede ser una bradicardia sinusal. Sí, ¿cómo hace la diferencia de un bloqueo auriculoventricular de primer grado con una bradicardia sinusal? ¿Cómo harían? Todo está normal. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál sería la respuesta si yo te pregunto eso mañana? ¿Qué tiene? O sea, tengo una bradicardia sinusal. ¿Cómo lo podré diferenciar de un bloqueo auriculoventricular de primer grado? Exacto. Pero mide menor a 0,20. No va a haber un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Conste que puede haber bloqueo auriculoventricular de primer grado con frecuencias de 60. Hay. ¿Ya? Entonces, mañana analicen antes de dar un diagnóstico. ¿Ya? Igual he visto que he confundido muchos el flúter auricular con la taquicardia supraventricular paroxística. Son muy diferentes. ¿Perdón? Todo lo que viste en el simulacro. Bloqueos auriculoventriculares, primero, segundo, tercer grado. Eso es verdad. Fibrilación auricular, flúter auricular, taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular con y sin pulso y fibrilación ventricular, lo que corresponde a asistolia. Y también la actividad eléctrica sin pulso. Pero la asistolia es una línea, no hay actividad eléctrica, está en paro. ¿Qué características? Tienes que fijarte aparte, el monitor no va a tener presión, no va a haber saturación, no va a haber respiración, nada, casi está. Bueno, tienes que tocar el nivel, va a haber una línea nada más.
tocas el pulso, no hay pulso. Eso, nada más. Y actividad eléctrica sin pulso, tengo el electro ahí, pero ¿cómo hay el diagnóstico? Por ejemplo, está en un ritmo sin usarlo, pero todas las alarmas están sonando. Tocar el pulso. ¿Pero qué pulso? Central. Central. Entonces es una actividad eléctrica sin pulso, más está en paro. Es lo mismo que disociación electromecánica. No.